capítulo 15, el versículo 19. Capítulo 15, el versículo 19. Amén. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en ese versículo les decía: si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Amén, amén y amén. Amén. Una fe vana. Ese es el título que le he puesto a esta predicación. Una fe vana. Y a través del desarrollo del tema, pues vamos a ir tomando la idea del por qué le he puesto así a este tema. Amén. Pero oremos primero, oremos a Dios y pidámosle al Señor que sea Él en el corazón de cada uno de nosotros, ayudándonos a entender profundamente las cosas que estoy seguro que Dios más que nadie está interesado en que las podamos comprender, entender. Y ahora que digo esto, recuerdo que creo que a los mismos corintios se le dijo el apóstol Pablo que Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo para darnos a conocer las cosas que nos han sido dadas, las cosas que se nos han sido concedidas a nosotros para que podamos entender eso. Las cosas que se nos ha concedido, dice la Biblia de esa manera. En el capítulo 2 de Corintios, versículo 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Fíjese, dice proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ve usted la importancia, hermano, de estar firmes nosotros en plena fe de nuestra vida en el Señor? Dice la Biblia que no hemos recibido un espíritu del mundo, ni proveniente del mundo, ni de ningún otro lugar diferente al mismo Dios. Un espíritu que proviene de Dios, viene de Él. Y hay un para qué, y ese para qué es para que sepamos. Para que usted sepa, para que yo sepa, para que todo aquel que ha sido atraído por la gracia de Dios, se le ha impartido la misericordia, la compasión, el perdón de los pecados, porque eso es lo que ha hecho Dios. Cada una de esas personas, escúcheme bien, cualquiera que tenga oídos hoy y oiga, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, amén. Lo que Dios nos ha concedido. Ok, vuelva a ubicarse en 1 Corintios capítulo 15. Ahí en el capítulo 15. Yo he querido, amado, antes de comenzar a entrar de pronto con la parte de la introducción, definir la palabra vano. Porque la palabra vano o vana la vamos a encontrar aquí en ese capítulo 15. Pablo va a usar esa palabra vano o vana. Entonces es importante que podamos de antemano saber qué significa esa palabra vana o vano en este caso. Busqué ese término en el diccionario de la lengua española y busqué también la palabra en el griego,
pero no tomé la palabra en el griego, ¿sabe? No la tomé. No la escribí como tal, pero me di cuenta que hay relación con lo que en el griego dice y lo que nosotros en la lengua española, en el diccionario de español, define la palabra vano. Y es el sentido como Pablo lo está tomando cuando usa esa palabra en ese capítulo 15. El término vano, escuche lo que significa. Significa algo inútil, algo ilusorio, algo infundado, inexistente, nulo, vacío, infructuoso, insustancial. Y la última palabra que encontré, inservible. Hay algunas otras palabras más, pero yo denoté estas. Entonces, si nosotros cambiáramos esa palabra vano o vana, una fe vana, en esa frase, una fe vana, nosotros pudiéramos colocar el título de manera distinta, pero significa lo mismo, una fe vana. Pudiéramos decir una fe inútil. Esa es mi intención, hermano, al traer estas definiciones. Una fe inútil, una fe ilusoria. Usted ha escuchado cuando le dicen, qué iluso cuando cree algo, ¿verdad? Entonces le dicen a uno, qué iluso, ¿verdad? Entonces, una fe ilusoria, una fe infundada, que no tiene fundamento, una fe inexistente, que no existe, una fe nula. La frase habla por sí sola, ¿verdad? Una fe vacía, sin contenido. De hecho, en el griego, la palabra vano define algo sin contenido. Una fe infructuosa, una fe que no va a dar ningún fruto. Como si dijeran, no espero nada de esa fe. Una fe insustancial, sin sustancia, sin esencia. Y finalmente, una fe inservible, una fe que no sirve para nada. Amén, amén. Con base en eso y el versículo que leímos, pudiéramos tener idea quizá de lo que le estoy queriendo decir en primera instancia. Pablo le dice a los hermanos de Corinto, mire hermanos, si nosotros solamente para esta vida estamos esperando en Cristo, ¿cuántas cosas esperan en Cristo los creyentes hoy? Y en ese tiempo, ¿cuánto esperarían para su tiempo mientras vivían en esta tierra? ¿Cuántas cosas esperarían en Cristo? Usted y yo, ¿cuánto esperamos en Cristo hoy? ¿Qué cosas esperamos en Cristo? Muchas personas esperan en Cristo que les ayude en su tristeza, les ayuden en sus necesidades emocionales, en sus necesidades sentimentales. Esperan de Cristo que les ayuden en su provisión. En Cristo esperan para esta vida que les ayude en su relación familiar, en su relación matrimonial. Y quiero preguntarle a usted, ¿no es verdad que esperamos en esta vida de esa manera en Cristo? O alce la mano aquí el que diga que no. Esperamos porque le decimos, Señor, ayúdame a que mi matrimonio siempre esté firme, a que el diablo no se vaya a meter a mi casa, ¿verdad? El esposo ora por la esposa y dice, Señor, te ruego que me ayudes con mi esposa, que se convierta bien. Por ejemplo, ayúdame con mis hijos. Señor, ayúdame con mi situación económica, Señor. Ayúdame que pueda, dame gracia para poder hacer este trabajo que estoy haciendo. Yo no sé si estoy
errado o solamente lo hago yo y usted a lo mejor no lo hace y es mucho más espiritual que yo, mucho más maduro y no se percata de esas cosas porque van a pasar y de hecho van a pasar. Pero Pablo dice, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque aunque Dios se preocupa por las cosas que nosotros en este mundo necesitamos, esto no es realmente lo importante. ¿Por qué le digo que Dios se preocupa por las cosas que nosotros necesitamos en este mundo? Porque Dios lo dijo. Él dijo, yo sé que ustedes necesitan vestirse, calzar, comer, y eso es añadidura. Y Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de nosotros, amado, Él nos va a ayudar en esas cosas. Pero el asunto es que nosotros entendamos es que ese no es el centro del evangelio, porque antes de Él decir todas esas cosas que ustedes tienen necesidad, yo se las voy a añadir. Antes de decir eso, Él primero nos dice a nosotros, ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que ustedes realmente deben de buscar. Cada día, anhelar y hablar de buscar el reino de Dios, cada día, hermano, es lo que nos remonta a lo que converge a la eternidad y no a lo que aquí nosotros podemos esperar, buscar de alguna manera, porque lo buscamos. Señor, ayúdame con esto. Dios, ayúdame con el trabajo. Señor, dame la gracia. Lo buscamos. Pero es precisamente allí donde debemos de entender, hermano, que la fe debe trascender más allá de lo que simplemente nosotros estemos esperando en Cristo mientras estamos aquí. Espero comprenda lo que yo le estoy queriendo decir. Yo he sido atraído por la gracia de Dios al igual que usted a su salvación. Pero sabe, yo espero en esta vida en Cristo. Espero muchas cosas en Él. Entre esas cosas estoy esperando, y es lo más importante, lo eterno. Pero Pablo parece que se estuviera refiriendo a las cosas que meramente en este mundo Dios sabe que tenemos necesidad y Dios las suple. Él sabe cómo lo hace. Parece que Pablo se está refiriendo o le está haciendo dar a entender a los corintios acerca, hermano, de lo que realmente es relevante y lo que debe tener en su corazón la iglesia, que no es solamente esperar aquí. No es solamente eso, aunque sí esperamos en Cristo, pero dice, si solamente para esta vida, para esta, aquí mientras estamos vivos ahora, cristianos, que gozamos de la gracia de Dios, de una bondad de Dios, que Dios me ayuda en circunstancias, en momentos, me da la paz, me da el gozo, me da el descanso, me provisiona materialmente. Si solamente para Dios estamos esperando, si solamente para esta vida estamos esperando en Cristo, nosotros somos los más dignos de lástima. Porque al igual como Dios nos puede proveer alguna cosa material, hay gente allá que tiene cosas materiales y lo han hecho por sus propias fuerzas. Como hay gente que dice, es que yo no necesito ir a la iglesia para que me vaya bien. Yo creo en Dios y Dios me ayuda. Pero si nosotros somos gente que solamente esperamos en el cristianismo, en Cristo, o tenemos la confianza en el Señor para este mundo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Amén. Y es lo que Pablo está tratando de remontar hacia los corintios, porque parece que los corintios tenían una serie de problemas
con su fe. Amén. Con su fe. Y de ahí una fe vana. Y Pablo usa esa palabra en este capítulo. Entonces, una fe inútil, una fe que no sirve, una fe que es infructuosa. Y Pablo les está haciendo caer en cuenta a estos corintios, hermano, de que es importante de que sepan verdaderamente si están en la fe o no están en la fe. Y eso es algo en lo que los cristianos de hoy, usted y yo, debemos de examinar y tener claro, presente, firme, seguro, sin dudar. Voy a leerles ese versículo 1 Corintios 15, 19 en algunas versiones. Primera de Corintios 15, 19. Déjeme ubicarme aquí para que podamos mirar en algunas versiones, hermano, cómo lo definen, cómo algunas versiones lo escriben, y quizá usted pueda ver reflejado en esto lo que hablábamos ahora cuando uníamos la palabra vano con fe. Fe vana, fe insustancial, fe vacía, fe nula, fe inservible. Amén. Y lo que leíamos en ese versículo 15, 19, que lo he leído en la versión 1995. Voy a leerlo en una Biblia que es muy usada a nivel de nosotros como cristianos evangélicos, digamos así. La 1960, Reina Valera 1960, es una de las muy usadas. Y dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La TLA dice: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, dice la TLA, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Vaya mirando usted, vaya analizando, amado, usted lo que pasaba con los corintios y lo que quizá puede estar pasando hoy en día con muchas personas. Y yo leía esto y yo me examinaba, porque no hay nada de malo, créalo, hermano, en que estemos cada día examinándonos a nosotros mismos, ¿verdad? No hay nada de malo en eso, hermano. La palabra de hecho nos insta a eso, a examinarnos, a escudriñar, a meditar cada día. La PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados del mundo, dice la Nueva Biblia Viva. Oh, tremendo, ¿no? La Nueva Biblia de las Américas dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. La Dios habla hoy. Dice: si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. La Reina Valera contemporánea: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. La Biblia del Jubileo dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres.
la Nueva Traducción Viviente, dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Biblia libre. Y si nuestra esperanza en Cristo solo es para esta vida, nadie es más digno de lástima que nosotros. La Nueva Versión Internacional: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Esa Nueva Biblia Viva es... diríamos como Pedro, ¿no? Uy, qué dura esa palabra. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, seríamos los seres más desgraciados del mundo. Pero nosotros no somos desgraciados, nosotros tenemos gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y gracia y misericordia gratuita de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado? Amén, amén. Nosotros tenemos gracia. Gloria a Jesús. Amén, amén. Bueno, voy a leer a manera de introducción. Tengo aquí escrito y voy a estar leyendo y vamos a irnos ubicando en esto tan importante que de alguna manera a través de esta introducción nos va involucrando, hermanos, de qué era lo que sucedía con la iglesia de los Corintios en aquel tiempo con respecto a algo tan supremamente importante, porque el tema que Pablo tiene que abordar aquí es supremamente importante, porque si no lo es, entonces nuestra fe es vana. Amén. Pablo va a comenzar a abordar un tema nuevo en el capítulo 15. Él ha abordado algunos temas que usted bien conoce, y si nos devolvemos un poco algunas páginas en 1 Corintios, encontramos cómo Pablo abordó temas con respecto a los dones espirituales. Usted sabe que 1 Corintios es la carta de los problemas de la iglesia. 1 Corintios es la carta de los problemas que estaban pasando en la iglesia de los Corintios en aquel tiempo. Pero esta carta, hermano, sin más ni menos, nos sigue mostrando los problemas que todavía la iglesia de hoy, hasta el sol de hoy, sigue viviendo por aquello de la carne. Los corintios son conocidos como, en aquel tiempo, como una iglesia carnal, por los pensamientos que tenían, por las conductas que tenían, por el hecho de no tener muy bien en claro inclusive de quiénes eran ellos, y decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y sin saber realmente de quién era. El pensar de esa manera hoy, por ejemplo, al igual que ellos, es un acto de inmadurez, es una muestra de madurez. Aquel que diga: yo soy del pastor fulano, y de pastor de acá, el pastor de allá, es un acto de inmadurez. Usted está en una iglesia y en X o Y iglesia hay un determinado pastor. Usted no es de ese pastor. Usted se congrega en esa iglesia donde ese pastor Dios lo ha puesto a ministrar. Pero usted no es ni de este pastor, ni de aquel, ni del otro, como de igual manera Pablo dijo: ustedes no son ni de mí, ni de Cefas, ni de Apolos. Ustedes son de Cristo, como yo también lo soy. Entonces, cosas como esas con las que quizá nosotros nos encontramos en esta primera carta a los Corintios y en adelante, nos muestran la inmadurez de la iglesia de aquel tiempo. Y creo que quizá de alguna manera nosotros podemos encontrar, hermano, esos mismos problemas en la iglesia de hoy. Pero aquí había algo que era preocupante,
y que Pablo aborda en este capítulo 15. Ya ha venido hablando de capítulos atrás, recuerdo el capítulo 12, Pablo está hablando acerca de los dones espirituales. Pablo en el capítulo 13 aborda el tema tan importante como es el tema acerca del amor, la preeminencia del amor. Y en el capítulo 14, uno de los temas quizá de los más controversiales en aquel tiempo, el hecho del hablar en lenguas. Pero ahora en el capítulo 15, Pablo ha comenzado un tema nuevo y se trata de la lucha contra y la refutación de una doctrina que se encontraba en auge en aquel tiempo. Una doctrina que niega la resurrección corporal de los creyentes. Y peor aún, de Cristo. Peor aún, la resurrección de Cristo. En el versículo 12 de ese capítulo 15 de Primera de Corintios dice así: pero si se predica que Cristo resucitó, dice Pablo a los corintios, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces fíjese usted, hermano, en ese versículo que Pablo habló a los corintios. Había un gran problema en la iglesia. Pablo no dice que eran todos, pero dice así: ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces parece que la iglesia, entre los muchos problemas que la iglesia de los corintios tenía, hermano, este era un problema realmente grave. Realmente grave. Y Pablo dice que algunos estaban, hermano, cayendo en este error de pensamiento. El tema principal que señala este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nuestra propia resurrección. Si usted está escribiendo allí, puede escribir eso. Es interesante. En el capítulo 15, el tema principal de ese capítulo 15 que aborda el apóstol Pablo es precisamente eso: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nuestra propia resurrección. Un tema, hermano, supremamente relevante para nosotros los creyentes tener en cuenta y tener claro. Dentro de la filosofía griega, los corintios eran griegos. Dentro de la filosofía griega, con su gran estima por el espíritu, escuche, y su desprecio por la materia, lo material, el cuerpo, era inconcebible y ridículo el concepto de una resurrección corporal de los muertos. Pongan una marca ahí en Primera de Corintios capítulo 15 y vaya a Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 32. Y recordemos un evento que pudo vivir el apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas. Y en el versículo, vamos a leer desde el versículo 31, versículo 30. Pablo viene hablando algo importante acerca de el Dios no conocido para aquellos atenienses en aquel tiempo. Y Pablo dice, desde el versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pablo habla y pareciera que Pablo ha tenido que levantar la voz para hablar ahí en medio del lugar donde estaba. Estaban reunidos todos aquellos pensadores y quienes estaban siempre buscando una nueva enseñanza, algo nuevo para escuchar. Y ahora estaban escuchando al apóstol Pablo. Y entonces el versículo 32 dice que, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, Pablo, otra vez usted con su cuento de la resurrección de los muertos. De hecho, si recordamos bien, creo que 1 Corintios 1:18, si no estoy mal, habla acerca de cómo eran despectivos los corintios y Pablo dice, la palabra de la cruz es locura para el que se pierde. Porque para los corintios era una locura de que Dios se hubiese hecho hombre y hubiese muerto en una cruz, un Dios, ¿verdad? Llegar a hacer eso. Aquí dice la escritura en Hechos 17:32 que cuando Pablo habló acerca de la resurrección, hablando de Cristo, aquel varón a quien Dios designó y que lo acreditó cuando lo levantó de los muertos, fíjese la palabra que está ahí, lo acreditó. Y la acreditación que le dio a Cristo fue levantándolo de los muertos. Pero cuando oyeron eso, dice que se burlaron. Nada parecido quizá con la realidad, ¿no? ¿O sí? Pero se burlaron, hermano. En la iglesia esto resultó en el surgimiento de una falsa doctrina en la que se intentaba conciliar la fe cristiana con la filosofía griega. Hoy del todo no estamos lejos de eso, hermano. Hoy del todo no estamos lejos de eso y como creyentes necesitamos estar firme en nuestras convicciones. Amén. Firmes en nuestras convicciones y no dejarnos mover de donde Dios nos ha puesto. Ahora bien, en su lucha contra estas falsas doctrinas, Pablo se basa en las verdades acerca que se basan en los hechos y en los escritos del Evangelio. Él se basa, hermano, en las verdades vinculadas a los hechos y las doctrinas escritas del Evangelio. Es lo que aborda el apóstol Pablo inmediatamente, hermano, ante esta situación. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 7 esto que le estoy diciendo. Capítulo 15, versículo 1 al 7 dice, además os declaro, hermanos, dice Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice, yo lo recibí. Y dice, eso es lo que he enseñado, lo que yo recibí. Entonces, él está vinculando los hechos. Porque Pablo dice, yo lo recibí. ¿Y a quién lo recibió? De Cristo. Pero también de lo escrito acerca del Evangelio. La ley y los profetas. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y aquí viene, conforme a las escrituras. Entonces ahí ve usted, hermano. Por eso le digo, en su lucha contra esas falsas doctrinas,
mire lo que Pablo hace, se basa en las verdades vinculadas a los hechos, lo que él mismo había vivido camino a Damasco, que tuvo un encuentro, un hecho real con Cristo, y los escritos. Y por eso él dice, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Cuáles serían las escrituras de aquel tiempo? Los profetas, la ley, los salmos. Amén. Porque aquí el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Está hablando de hechos. De los cuales muchos todavía están vivos. Y hay otros que ya murieron. Y después apareció a Jacobo. Y después a todos los apóstoles. Dice, agreguemos el versículo 8. Y por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, mira, hermano, cómo ahí habla de hechos y habla de lo escrito. Porque dice, conforme a las escrituras. Entonces, Pablo aborda, hermano, y se basa en las verdades vinculadas con los hechos y lo escrito. Y usted sabe que dice la Biblia, toda escritura ha sido inspirada por Dios. Por tanto, es veraz. Y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Amén, amén. Ese evangelio basado en hechos y en la escritura es el que proclama Pablo. Los corintios han recibido, los corintios han aceptado este evangelio. Si cambiara o se quitara este evangelio, esto significaría, desde un punto de vista espiritual, la pérdida de su fundamento. Así como para ellos representaría eso, también lo representaría hoy, para la iglesia de hoy, hermano, que está predicando el evangelio, que ha recibido el evangelio, que ha aceptado el evangelio, como ocurrió con aquellos corintios en aquel tiempo. Si se cambiara o se quitara este evangelio, esto significaría, desde un punto de vista espiritual, la pérdida del fundamento de la iglesia, de nosotros como creyentes. Hermano, todo cristiano debe saber que la resurrección de Jesucristo es el pilar de nuestra fe. Imagínense solamente por un momento que Cristo dice, voy a morir y voy a derramar mi sangre por ustedes. Y Él lo hace, pero luego lo sepultan. Y Él ha dicho que se va a levantar al tercer día. Y Cristo no se para, no se levanta de allí. Y su cuerpo pasa por corrupción, como el cuerpo de Lázaro, que era de 4 días y ya olía. Y dijeron ellos, señores, de 4 días ya hiede. ¿Recuerdan? Imagínense. De hecho, eso fue lo que mucha gente llegó a pensar cuando ocurrió lo que ocurrió con el cuerpo, supuestamente, que decían muchos que los judíos habían ido y habían sacado el cuerpo y lo habían escondido. Y los que iban camino a Damasco recuerdan que iban, no, pues cuando se encontraron con Cristo y lo vieron y pensaban que era un forastero cualquiera, no lo reconocieron. Y el Señor los indaga y dice, no, pues del Cristo, tú no sabes, eres el único que no sabes. De aquel que dijo que iba a resucitarse, ni por las curvas. Amado hermano,
todo cristiano, y asuma la palabra cristiano como verdadero cristiano, verdadero seguidor de Cristo, verdadero discípulo de Cristo, debe saber, escuche, debe saber que la resurrección de Jesucristo es el pilar de nuestra fe. ¿Por qué debería de saberlo? Me preguntaría yo. Si es un verdadero cristiano, y Dios lo sabe, es Dios el que sabe verdaderamente si alguien es un verdadero discípulo de Él. ¿Por qué debería saberlo? ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado su espíritu. Y el espíritu lo guía a toda verdad. Y lo convence de la verdad. Y da testimonio a su espíritu de lo que es y lo que se le ha concedido. Bendito sea el Señor. Sin más ni menos por eso, hermano. Porque el espíritu que está en esa persona, si realmente es creyente, no proviene del mundo. Y el mundo es enemigo de Dios. Se ha constituido enemigo de Dios. Sino que proviene del Padre. Proviene de Dios. Entonces, todo cristiano debe saber que la resurrección de Jesucristo es el pilar de nuestra fe. Podemos creer las palabras de Jesús y ponerlas por obra inclusive. Pero si tenemos dudas y no creemos en una resurrección de los muertos literal, ¿Cristo se levantó literalmente de la tumba o no? Literalmente. Si no creemos, hermano, si dudamos y no creemos en una resurrección de los muertos literal, nuestra fe es simplemente vana e inservible. Y póngale los calificativos que leímos al principio cuando definimos la palabra vana. Y cuando leímos en las diferentes versiones acerca de si nuestra confianza en Cristo solamente es para esta vida. ¿Cómo somos? Pablo les recuerda a estos corintios, hermano, las buenas noticias de salvación y debemos recordarlas nosotros hoy en día y tenerlas presentes. También al igual como Pablo tiene una intención con los corintios. Y ya leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 15 cómo Pablo les recuerda de nuevo las buenas noticias de salvación. Y les dice que gracias a la fe que han puesto en Jesucristo son salvos. Pablo les recuerda eso y lo leímos. Ahora, si no creen, pues simplemente no lo serán. Pablo les recuerda a estos corintios la buena noticia de salvación y Pablo les dice que gracias a esa fe, a la fe que ellos han puesto en Jesucristo, ellos son salvos. Pero también escuche esto, si no creen, pues simplemente los corintios no serán salvos, no lo serán. Como hoy mismo sucede, hermano, no ha cambiado eso. Hoy en día, si somos iglesia, hermano, y constantemente, yo creo que constantemente la predicación de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la Biblia, nos recuerda constantemente, hermano, eso en lo que nosotros debemos estar y vivir seguros. Yo creo que a eso se remonta al hecho de que la Escritura dice también, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en esta tierra? Plena confianza en su sacrificio, en sus promesas.
Porque si nuestra fe solamente es para esta vida, entonces somos los más desdichados, miserables, desgraciados, decía, creo que la Nueva Biblia. Suena fuerte, ¿verdad? Sí, hermano, si Pablo ha recordado las buenas noticias de salvación a los corintios y les dices que gracias a esa fe que han puesto en Jesucristo son salvos, si simplemente los corintios no lo creían así, pues no serían salvos. ¿Por qué? Porque solo Jesús es el único camino para encontrar salvación eterna. Solamente Cristo es el único camino para encontrar salvación eterna. Recuerde los versículos 1 y 2 de Primera de Corintios. Además os declaro, dice Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, ya lo ha predicado, ya lo ha llevado al conocimiento de ellos, ya lo he proclamado, ya lo he anunciado. Dice, el cual recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque solamente, hermano, Jesús es el único camino. Él lo dijo. Nadie es el Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por Él, la única verdad, la única vida y el único camino. Muchos son los caminos que los hombres se han trazado. La gente dice todo camino, cualquier camino se puede tomar para seguir hacia Dios. Todas las religiones, dicen muchos. Jesús dijo, yo soy el camino. Y si alguien no toma este camino, no va a llegar al Padre. Es el único. En esa misma forma le recuerda el mensaje que les predicó cuando llevó el mensaje por primera vez en esa ciudad. Recuerden, versículos 3 y 4, Pablo dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió este evangelio. Pablo lo creyó con firmeza. Él dijo, yo lo recibí. Lo mismo que les he enseñado a ustedes, yo lo recibí. Y fíjense que dice primeramente, en primera instancia, porque es supremamente importante, hermano. Podemos escuchar las enseñanzas de Jesús, predicar de las enseñanzas de Jesús, el consejo que hay en la palabra, lo bueno que Dios habla referente a nuestra conducta, a nuestra manera de vivir, todo eso. Pero si esto no está presente de manera firme en nosotros, hermano, entonces todo es vano, todo es vacío. Dice Pablo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó, conforme a las Escrituras. Yo sé que hay muchas escrituras, pero yo quiero ir a algunas escrituras. Y uno diría, Pablo tuvo que haber mirado esas escrituras, conocer y tener claro acerca de esas escrituras, para decir conforme a las escrituras. Y es precisamente algo que hicimos nosotros al terminar año. Hicimos ¿cómo se llama? Un calendario con Isaías capítulo 53. Vaya a Isaías 53. Yo creo que entre las muchas escrituras que Pablo conocía, hermano, y que el Espíritu mismo de Dios le reveló esto, porque recuerde que no solamente Pablo conocía las escrituras. Los religiosos de aquel tiempo, fariseos, igual que Pablo, porque Pablo fue fariseo de la tribu de Benjamín, los fariseos también conocían de las escrituras. Y el Señor les dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellos lo hacían. Ellos lo hacían, y quizá de alguna manera Cristo les decía, vayan y escudriñen bien.
Entonces parece que Pablo, al hablar de conforme a las escrituras, es que Pablo había sido llevado a esas escrituras por el Espíritu Santo y él había tenido entendimiento de eso. Y fíjese que Jesús, el Señor, había mandado a esos fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, pero no queréis venir a mí. Isaías 53, vamos a leer versículo 5. Pablo dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pablo dice, perdón, ahí en el versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Pablo quizá tuvo que haber leído Isaías 53, 5, por ejemplo. Él tuvo que leer quizá el versículo 8 de Isaías 53. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pablo se está refiriendo a la muerte, como dicen las escrituras, conforme a las escrituras. Versículo 10. Pablo tuvo que haber leído también donde dice, versículo 10 de Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjese lo que dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esto es referente a la cruz, la muerte. Pablo tuvo que haber leído el versículo 12, donde dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El versículo 9 tuvo que haberle leído Pablo. Y el versículo 9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice Pablo que fue sepultado. Tuvo que haber confrontado, por decirlo de esa manera, Pablo con las escrituras, y tuvo que haber leído quizá entre muchas otras escrituras esto que le estoy leyendo. Y dice: y que resucitó, Salmo 16 del 9 al 11. Pablo tuvo que haber leído los salmos, y entre esos salmos tuvo que quizá haber leído ese Salmo 16, conforme a las escrituras, versículos 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Resucitó al tercer día conforme a las escrituras. En Mateo 12:40, y voy a terminar con este versículo, con estos dos versículos. En Mateo 12:40, el Señor Jesús dijo: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pablo tuvo que quizá
cuando habla de conforme a las Escrituras, tuvo que quizá haber llegado a Jonás 1:17, donde habla acerca del evento que le ocurrió a Jonás, cuando aquel gran pez, ¿recuerda? Le comió, por decirlo de esa manera, y luego lo llevó a Nínive. Pablo tuvo que conocer esta escritura y el Espíritu Santo, hermano, tuvo que haberle guiado como le guió en estas escrituras que hemos leído y quizá muchas otras, para que Pablo diga con seguridad: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese cómo Pablo, hermano, antes de entrar quizá en el detalle con respecto a la fe y lo que estaba ocurriendo con algunos corintios en aquel tiempo, lo que estaba ocurriendo con algunos corintios en aquel tiempo con respecto a la resurrección, que muchos decían que no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo Pablo aborda en primera instancia, hermano, estas cosas tan importantes que debían escuchar los creyentes? Y sin más ni menos, usted y yo tenemos estas mismas escrituras que tuvieron los corintios de frente a nosotros, para que nosotros en ese tiempo, hermano, nos revisemos. Como Pablo decía, no recuerdo si fue precisamente a los corintios: revísense, examínense si están realmente en la fe o no. Porque Pablo estaba abordando algo supremamente importante, hermano, como les decía ahora, un pilar de nuestra fe, como es la resurrección. Oremos a Dios. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Y si Dios nos permite continuar meditando en las palabras del apóstol Pablo en esta ocasión a los corintios, y que para nosotros también hoy es provechoso, hermano,